Muy buenos días, mi nombre es Alessandro Mora y hoy les vengo a explicar sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania. Primero que todo, hoy vamos a encontrar el contexto acerca del conflicto de Rusia y Ucrania. El conflicto es llamado como la guerra ruso-ucraniana por un conflicto bélico que es actualmente que se ha cruzado por la Federación Rusia y de Ucrania, que se ha acrecentado debido a las grandes tensiones del periodo de una crisis de la Rusia-Ucrania del año 2021 al 2022, que eso se estalló durante la época del 24 de febrero del 2022 con la invasión de Rusia a Ucrania. Sin embargo, eso tiene un distinto tipo de factores de eso de lo ocurrido de la guerra. ¿Qué quiere decir de este tipo de conflicto? Es algún episodio bélico de la actualidad que eso se está escalando a niveles inimaginables, que eso se ha comenzado tras los sucesos de lo ocurrido en noviembre del año 2013 y de febrero de 2014 cuando Rusia tomó Crimea, que era la parte allá en Rusia en el año 2014. Por ello, por estos tipos de datos que se puede imaginar, tanto las vidas afectadas y las estadísticas que se puede decir, al menos de la cantidad de muertos que se está viendo del conflicto entre Rusia y Ucrania, lleva desde más de 62.295 personas muertas y de las heridas más de 60.000 heridas. Por lo tanto, de este tipo de conflicto se está agravando de una gran crisis financiera a la negativa rusa que se puede aceptar un gran acercamiento hacia la OTAN, o en pocas palabras, porque Ucrania se quería aliar a la OTAN, pero sin embargo Rusia no quería eso. Rusia no quería como que Ucrania se uniera a la OTAN o a la Unión Europea, ya que recordemos que Ucrania fue una ex república soviética durante los tiempos de la URSS, la cual Moscú fue considerada parte de su gran identidad y de su espacio de la influencia, y cuyo control se puede juzgar a lo vital a la seguridad nacional. Bueno, vamos a dar por entender cuál fue el inicio de que este detonador se haya encendido durante este conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. ¿Cuál fue el motivo o cuál fue el origen de ese inicio de la guerra? Por lo que debemos ser bastante francos, Ucrania es de uno de los países más productores de cereales más importantes del mundo, que es donde allí se da la producción y se exporta principalmente, con los cuales serían el trigo, el maíz y la cebada. Eso es porque, según mucho de la Comisión de la Europea, Ucrania se ha sido una gran representación del 10% del mercado de trigo y el 15% del maíz y del 13% de la ceba. Por lo tanto, es algo que los niveles económicos a nivel global, eso se ha desplomado durante las grandes potencias de hace varios efectos de producto, y eso fue lo que ocasionó la pandemia. Por lo que todos saben que los problemas de abastecimiento, de las cadenas de valor y de los altos precios de la commodities, eso se ha agravado, tantos que se han afectado en la agricultura, comestibles, minerías, fertilizantes y el aumento altísimo del gas, que eso se ha proporcionado allá en ese país. Incluso antes de este conflicto entre Rusia y Ucrania se ha llevado desde los tiempos de la Unión Soviética. ¿Por qué yo digo de los tiempos de la Unión Soviética? Porque Ucrania fue uno de los principales aliados de la Alemania nazi cuando el régimen nazi y la SS tomaron el país. Había muchos que eran simpatizantes de Adolf Hitler, ya que muchísimos de los ucranianos no estaban de acuerdo con el régimen stalinista que estaba viviendo en aquellos años, o incluso eran anticomunistas que vivieron lo que era en carne propia la gran hambruna ucraniana durante los años 1932 a 1939. Que eso es debido porque todos sabemos que la gran hambruna soviética fue causada por las grandes expropiaciones de la agricultura que se ha proporcionado por el líder soviético Joseph Stalin. Sin embargo, muchos especulan que en Ucrania la mayoría son anticomunistas, y es por eso que Stalin dio ese duro golpe hacia Ucrania. Que eso es lo que se dio la gran hambruna ucraniana como un castigo, como quien dicen, del régimen soviético por antipatriotas, anticomunistas, antiestalinistas y, para dar más, antisoviéticos.
Y es algo de esos tipos de temas que se han abordado. Y después que Ucrania había sido, como quien dice, ya no era aliada de la Alemania nazi, los soviéticos hicieron algo que fue bastante atroz a los ciudadanos ucranianos, donde los colgaban de un árbol y los ahorcaban. Y colocaban de uno de esos carteles, hasta se ven unos claros videos de la Segunda Guerra Mundial en ruso, donde decía: fui asesinado por ser un traidor, en uno de los carteles. Y abordamos más del tema en la actualidad de este siglo XXI con Ucrania, con Rusia, que es algo que nosotros debemos decir esto, que Ucrania es de los cuartos países más ricos a nivel global por su explotación del aluminio, uno de los 5 principales productores mundiales de acero, también por la riqueza de palanio, del cobre y entre otros, y más aún el petróleo, que es como uno de los países más petroleros de allá de Europa. Sin embargo, Ucrania es posicionado como uno de los países más pobres de Europa. El detalle, ¿qué es lo que se produce de allá en Rusia? ¿Cuál es el motivo? ¿O qué productos minerales tiene Rusia? Bueno, debemos ser bastante abundantes de este tema de los recursos naturales, porque es donde entra de esos conflictos entre Rusia y Ucrania, los conflictos naturales. Los recursos naturales que se tienen en varios países. Como yo hablé anteriormente de Ucrania, Ucrania es el cuarto país con mayores recursos naturales en Europa, mientras que Rusia contiene petróleo, gas natural, el primer productor mundial y más aún el mayor socio comercial de la Unión Europea, que es una de las verdaderas razones por las que la Unión Europea está sufriendo por los altísimos impuestos del gas y del carbón, porque Rusia les cortó el suministro debido al gran apoyo que le está dando a Ucrania. El carbón, el hierro, el aluminio, cobre, el uranio, bauticio, el oro, diamante y platino, etcétera. Una gran cantidad de recursos naturales que posee Rusia en esos años. ¿Y qué es lo que le vende a Ucrania a los Estados Unidos? Bueno, ustedes saben que los principales productores, Ucrania siempre les vende a los Estados Unidos y les vende alrededor de arrabio más de 835 millones de dólares, y de tuberías de hierro les venden por más de 125 millones de dólares, y del aceite de semillas lo venden por 65.4 millones de dólares durante los últimos 26 años, cuando Ucrania se independizó de la Unión Soviética. Ok, vamos a hablar sobre el tema de cuál fue el motivo de este tipo de conflictos bélicos que se está pasando recientemente en la actualidad entre Rusia y Ucrania. Ok, todos sabemos que ese tiene un gran trasfondo de la gran crisis y de la negativa rusa, de una gran aceptación, de un acercamiento de la OTAN y la Unión Europea, porque fue una gran antigua república soviética a lo que no es considerado como un gran peón de Rusia, lo que era Ucrania en los tiempos de la URSS. Recordemos que Rusia, bueno, o antes que era la Unión Soviética, tenía su pacto de Varsovia. ¿Qué era el pacto de Varsovia? Países orientales de allá de Europa, o eran satélites del régimen comunista, que eran aliados de la Unión Soviética, donde tenían su propia organización de un pacto. ¿Qué quiere decir? Varios países europeos estaban vinculados con la URSS y podrían hacer negociaciones tanto económicas, políticas, militares, etc. De ese tipo de causa, como hemos dicho, es de lo más revelante de una que ha sido constituido a la negativa de Yanukovych, que fue una firma de un acuerdo en la Unión Europea. Sin embargo, a ese cabo, durante esos 7 meses se logró, como quien dice, se ha roto ese acuerdo, y pues en ese año, el 27 de junio del 2014, fue lo que ocurrió. También incluía a Georgia y Moldavia, a esos países europeos que no estaban relacionados con Rusia, y por eso se unieron a lo que es la OTAN y la Unión Europea. Sin embargo, todo el mundo sabe que Rusia no se llevan para nada bien con la Unión Europea. En pocas palabras, Rusia es como la persona que no se llevan bien con los demás. ¿Con quién? La ONU, la Unión Europea, la OTAN, la OEA,
Es como la persona, el que no se llevan bien con las personas. Él no se lleva muy bien porque eso tiene un trasfondo también. Que Rusia es uno de los países más militar y armado nuclearmente del mundo. Es el segundo país con mayor arsenal nuclear del mundo. Y entonces, si uno de esos países, supongamos, apoya a Ucrania y va a la guerra contra Rusia, Rusia le hace un contraataque con un armamento nuclear. Misiles nucleares, puede atacar hasta ciudades enteras, capitales, bosques, lo que sea. Y esto es un efecto que se ha dado de lo que está ocurriendo en la actualidad. ¿Y qué es esto? Una gran demanda de una gran seguridad que fue planteada por el mismísimo la Secretaría rusa y por la cabeza de Vladimir Putin. Ok, yo, Alessandro Mora, voy a dar mi gran opinión acerca del conflicto entre Rusia y Ucrania, que es algo súper inhumano, que se está viendo en la actualidad guerras, porque yo voy a decir esto, las guerras serán eternas. Eso nunca va a acabar. Desde la historia de la humanidad hemos tenido guerras entre nosotros los seres humanos. Desde la era primitiva, desde la era de piedra, desde la era de hielo, desde la era del Homo sapiens, desde la Primera Guerra Mundial. Toda la historia de la humanidad siempre han habido guerras de cualquier tipo. Todos hemos conocido lo que era la guerra napoleónicas, las guerras de la independencia, las guerras civiles, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la guerra sino-japonesa, la guerra de Vietnam, la guerra de Irak, la guerra de Afganistán, la guerra afgano-soviética y ahorita la guerra entre Rusia y Ucrania. Y posteriormente se puede dar entre China y Taiwán. Mi opinión acerca de este conflicto entre Rusia y Ucrania en la parte geopolítica es algo muy delicado. Delicado porque para negociar con los rusos es algo supremamente muy frío de calcular, de hacer un negocio con los rusos, porque todo el mundo sabe que ellos eran los soviéticos. Y con negociar con los soviéticos era demasiado difícil. Porque yo digo difícil. Esa gente pide lo que es como un capricho para evitar, porque supongamos si queremos hacer un negocio con Rusia, Rusia me va a pedir algo a mí. Entre comillas, que ellos dirán, investigue tu hogar porque tu hogar tiene neonazis, entre comillas, o investigue porque tiene simpatizantes nazis, un ejemplo. O que diga que aleje tus tropas de mis fronteras. Porque yo digo esto, negociar con Rusia es algo demasiado difícil, muy difícil. Por el contrario con Venezuela, todos sabemos que Venezuela es un gran aliado de Rusia. Es como quien dice, es como el niño consentido. Sin embargo, no es tanto como que Rusia dice que Rusia es un gran aliado de Venezuela. Al contrario, es aliado de Venezuela por el petróleo, recursos naturales, y saben que el régimen chavista no es capaz de enfrentarse a una gran superpotencia como lo es los Estados Unidos, y es por eso que ellos les piden el armamento y ayuda gigantesca de Rusia y China, que son sus verdaderos socios comerciales. ¿Qué quiere decir? Que Venezuela se está hasta convirtiéndose un satélite para Rusia y China en Sudamérica. Pero hablando del tema de Rusia y Ucrania, es algo totalmente complicado en la parte geopolítica y además en la parte estratégico de la estrategia de guerra. Ahí voy a entrar en la parte de la OTAN, que si hay que derrocar el régimen ruso o de Putin, tendría que ser una gran coalición de los países europeos. Obviamente estarán los Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia, Italia, Alemania, España, entre otros países, o si no, crear una mini guerrilla adentro de Rusia, tal como le está pasando el golpe de estado con los mercenarios actuales ahorita allá en Rusia, proporcionado por el empresario.
Bueno, y para poder hablar de cuál país podría yo elegir, sería Rusia. ¿Por qué yo digo Rusia? Y ahí es donde yo voy a entrar y no quiero entrar en polémica, no quiero entrar en un malentendido. Ojo, no, sino yo digo Rusia porque ha tenido años de entrenamiento militar y es uno de los países con mayor inversión del mundo en su élite militar. O sea, ellos gastan sus miles de millones de rublos, calculando como billones de dólares, en armamento militar, estratégico, soldados, helicópteros, campos de entrenamiento, etcétera. De estrategia podría ser para Rusia para poder derrocar o vencer al enemigo, por ejemplo con Ucrania, supongamos, intensos bombardeos, como cuáles ciudades importantes de Ucrania hasta la propia capital, tener intensos bombardeos o si no llegar a un acuerdo económico o político, como cuáles, que el presidente Zelensky renuncie como presidente o sino que mismo investigue si hay simpatizantes neonazis dentro de Ucrania y si no se lleva al cabo, Rusia es capaz de bombardear hasta no poder a Ucrania. De la parte fronteriza hay aliados como cuáles, repúblicas soviéticas como Bielorrusia, Georgia, Kazajistán, Turkmenistán, que estos dos países son de Asia Central, pero podría entrar en la guerra con Rusia. De la parte de los recursos naturales, eso ya todo el mundo lo sabemos, porque también por los recursos eso se pelean. Y los países vecinos, como yo acabé de mencionar, como un modo de ayuda para poder derrotar fácilmente a Ucrania. Bueno, ya para poder finalizar este video, voy a poder decir sobre cuál sería el gran desenlace que se puede llevar con este gran conflicto bélico. Hay que ser realistas en la vida, muy realistas, que si eso sigue así, podría desatarse la Tercera Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque supongamos que Ucrania no está muy bien, como le digo yo, preparada para un tipo de guerra que está con Rusia, que es un país muy grande, muy extenso, y es por eso que Ucrania pide un gran apoyo de los Estados Unidos y los países europeos y la OTAN. Sin embargo, ellos, como quien dice, no tienen las intenciones de echarle la mano a Ucrania al enfrentarse el gran ejército de Putin, porque si no, Putin le declararía la guerra a esos países y más aún, como declaración de guerra, les va a enviar misiles nucleares a ciudades, por ejemplo, París, Londres, Berlín, Madrid, Washington. Entonces ellos, para evitar eso, ellos le mandan suministros y además armamento militar a Ucrania y entrenamiento. Y para poder concluir de este tipo de conflicto que se puede llevar, hay que tener, como quien dice, hay dos maneras para evitar ese conflicto. La primera, tocó la más arriesgada, ayudar a Ucrania, aunque entremos en una tercera guerra mundial, pero tocará, o crear unos mercenarios, unas mini guerrillas dentro de Rusia para derrocar a Putin, tal lo que está pasando recientemente. Gracias, esto fue todo por hoy, espero que les haya gustado.